Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en este sábado tan bonito, tan hermoso que Dios nos da en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en este día podamos alcanzar propósitos, podamos alcanzar metas dentro del camino de Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en este día envíe sobre nosotros una palabra de bendición, una palabra, queridos hermanos, que nos anime, que nos fortalezca. El deseo de nuestro Dios, el deseo de nuestro corazón, hermano, hacia la vida de ustedes, hacia la vida de nosotros, es que Dios nos ayude en todo tiempo. Que Él siempre ministre nuestra vida. Qué rico es entender que cada mañana, cada día, la gran preocupación que tiene nuestro Dios por sus hijos, por sus hijas, es grande. Ante la magnitud de tanto pecado, ante la magnitud de tanta maldad, ante la magnitud de tanta violencia, ante la magnitud de todo lo que está pasando hoy, no podemos ser caso omisos. No podemos hacer como que no pasa nada. Estamos viviendo tiempos, hermano, tiempos muy difíciles. La violencia de los hombres, la maldad de los hombres, la actitud de los hombres cada día más irreverente hacia Dios. Eso es algo que va a provocar en la vida de los hombres, de los hijos de Dios, hermano, que el corazón de mucha gente se enfríe. Estamos viviendo tiempos donde el hombre, hermano, va a caer en una desesperación. Va a caer en la mentira, va a caer en el engaño. Cuando cae en la mentira, cae en el engaño, vive una vida superficial, una vida sin propósitos, una vida sin metas, una vida, queridos hermanos, que cada día más vive solamente de boca, vive solamente, queridos hermanos, sin buscar realmente, sin entregar su vida realmente al Señor. Lo que queremos, hermano, y que tenemos que entender, que como hijos de Dios tenemos que vivir una realidad, seguir el ejemplo. Cristo nos dejó el ejemplo, no solamente, queridos hermanos, de el amor que Él nos dio hacia nosotros, pero también no solamente el amor que Él nos dio, hermano, teníamos que seguir, entender que Él nos ama en esa cruz a través del perdón de sus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no puede perdonar. Todo pecado es perdonado, dice, menos la blasfemia contra el Espíritu. No nos levantemos a atribuirle que lo que Dios hace es obra del diablo, o lo que el diablo hace es obra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra forma de expresarnos. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no sabe qué es evangelio, donde el hombre no sabe qué es salvación, no sabe realmente lo que está haciendo, simplemente vive una vida de iglesia. Pero mi Señor Jesús nos dejó el ejemplo, que vivamos una vida de arrepentimiento. Por eso el evangelio dijo que el mensaje central del evangelio era arrepentidos y convertidos. Fue lo que Él vino predicando. No vino diciendo te amo mucho, vino arrepiéntete. ¿Quieres saber que Dios te ama en gran manera? El amor de Dios dice que fue hecho, dice en el libro de Juan, versículo 3, o sea, 3 versículo, hermano, dice que en este amor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo. ¿De qué manera Dios amó al mundo? Que dio su Hijo para perdón de pecados. Entonces el gran amor de Dios no fueron palabras, fueron hechos. Él demostró lo que dijo, que nos amaba de tal manera dando su vida en la cruz. De esa manera
al dar su vida en la cruz por nuestros pecados, nos demostró cuánto nos amaba. El gran amor de Dios no son te amo hijo, te amo hija. El gran amor de Dios son como no son hechos, o sea, como no son palabras, son hechos. Entonces, hermanos, representaba su perdón. El perdón de Dios es el manifiesta que tan grande nos ama, tan grande es su amor para con nosotros. Porque si profundizamos un poquito en la actitud del amor de Dios, hermano, Él no soporta el pecado. Él no soporta, hermano, la suciedad, la inmundicia, no la soporta. Pero pasó por alto muchas cosas que en su santidad, aunque lo aborrece, el gran amor estuvo por encima. Por eso dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es más grande el amor de Dios, hermano, que nos tiene Dios. En veces en nuestra inmundicia, en nuestra suciedad, en nuestras cosas desordenadas, se sobrepone el amor de Dios, como perdonándonos, siempre y cuando nosotros busquemos el perdón. Por eso dice en el libro de Jeremías 31, versículo 18, pero tú también, hermano, quieres saber, quieres amar a Dios, realmente quieres amar a Dios. ¿Realmente sientes que amas a Dios? ¿Realmente expresas que amas al Señor? Tenemos que vivir una vida limpia. Tenemos que vivir una vida apartada del pecado. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad divina. De esa manera demostramos que lo amamos a Él. Porque si el amor de Dios es para con nosotros, su perdón, el amor de nosotros hacia Él tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con mantener una vida limpia, una vida que vaya de acuerdo a su voluntad. Y Él nos dejó un ejemplo, hermano. Dice en Jeremías 31, 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azoté y fui castigado como novillo y dominó. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, dice, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Dice, porque después que me aparté de Dios, después que me alejé de Dios, después que me entregué al pecado, después que hice las cosas mal, ¿qué dice? Me arrepentí. Y dice, reconocí mi falta, reconocí que había fallado, reconocí que pequé, reconocí que hice las cosas mal. Herí mi muslo, me sentí herido, me sentí avergonzado. Dice, me avergoncé y me confundí. Ya no sabía qué hacer, porque llevaba sobre mí, dice, la afrenta, la deshonra de mi juventud, la deshonra de ser un atrevido. Llevaba sobre mí, hermano, en veces vamos a llevar la vergüenza de saber que siempre le fallamos a Dios, pero siempre, hermano, con la misericordia de nuestro Padre Celestial. En veces nuestra vida dice, me confundí, no sabía qué hacer, estaba confundido. Creí que estaba haciendo lo correcto y estaba haciendo lo malo. Por eso la Escritura dice, hermano, que si nuestra conciencia no nos redarguye, confianza tenemos en Dios. La conciencia, queridos hermanos, nos hace ver cómo está nuestra vida delante del Señor. Pero ¿qué pasó? Acá dice, hermano, que después que me aparté, me arrepentí. Después que vivía una vida lejos de Dios. Hay gente, hermano, que no se arrepiente. El arrepentimiento, ¿qué es lo que causa? Dice que causa que reconocer. Por eso dicen por el libro Proverbios que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. El que confiesa y se aparta, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué.
Pero digamos, aquí está hablando de dos cosas que Dios nos dejó para el hombre, para el que conoce a Cristo y para el que no conoce a Cristo. Mi Señor dijo, hermano, que Él vino y murió tanto para justos como para pecadores. Aunque la misma Escritura dice que los justos no tienen necesidad de arrepentimiento, sino los pecadores. Que los enfermos, hermano, que los sanos no tienen necesidad, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso dice, me herí. Me sentí herido, me sentí fallado. Pero dice, conviérteme, Señor, cámbiamela. Diga conmigo, Señor, si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. Levanta tu mano en esta mañana, dile, Señor, si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. Por eso dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Dile, Señor, si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el único que puedes hacerlo. Eres el único que puedes cambiar mi vida. Dile, eres el único que puedes transformar mi vida. Es el único que puede sacarme de este dolor, de esta falla, de esta equivocación. Conviérteme, dile. La palabra convertir significa cambiar la forma de vivir. Dile, Señor, ya no quiero vivir con estas ataduras, ya no quiero vivir con estos vicios, ya no quiero vivir pecando, ya no quiero hacer las cosas desordenadamente, quiero hacer las cosas bien. Señor, dile, si tú no me conviertes, si tú no me cambias la vida, tú no me cambias mi forma de ser, nadie lo hará. Por eso dice, después que me aparté, me arrepentí, porque reconocí mi falta. Me causó, cuando el hombre no se arrepiente, hermano, dice que causa heridas, causa vergüenza, causa dolor, porque pesaba sobre él la vergüenza. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de parecer. A mí no me parece, dile, Señor, esta forma de vida. El arrepentimiento tiene que ver con relación o con la idea, hermano, de que en veces no pasa nada. El hombre que realmente ama a Cristo, el hombre que realmente confiesa a Jesucristo como su Salvador, ¿qué es lo que le pide al Señor? Señor, que le cambie la vida, que le cambie la mente, que le cambie la forma de vivir. Por eso dice que cuando tuve arrepentimiento, cuando me arrepentí, reconocí mi falta. Reconocí que había sido herido. Por eso dijo aquí Jeremías, conviérteme y seré convertido. Transfórmame. Por eso el libro, hermano, nos enseña claramente que Dios nosotros nos dejó una vida. Nosotros en los arrepentimientos, hermano, el convertirnos a Cristo significa seguirlo a Él, parecernos a Él. Pero nuestro Señor Jesús, hermano, llevó una vida, no solamente en el Espíritu, sino también llevó una vida, hermano, en obras. Mi Señor Jesús, hermano, realmente nos dio la vida. Nos dio la vida de cómo hacer las cosas. Pero dice en 1 de Pedro, versículo 2:21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué Dios nos llama a la salvación? ¿Para qué es Cristo? Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Para qué Él no hizo esto? Dice, arrepentíos y convertíos. El mensaje que Él traía es ese, arrepiéntanse, cambien esa mentalidad, cambien esa forma de pensar, cambien esa manera de actuar. Convertíos, cambien su forma de vivir. Por eso, Señor, si tú no nos conviertes, si tú no nos ayudas, nadie lo hará. Siempre levantarnos de cada mañana y decirle, Señor, cámbiame la vida.
Cámbiame mi forma de pensar, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi forma de vivir, cambia mi matrimonio, cambia mi familia. Así que levantan esta mañana y dile: Señor, cámbianos la vida, conviértenos a ti, que vivamos una vida de acuerdo a tus propósitos, que vivamos una vida de acuerdo a cómo vive un hijo de Dios. Conviérteme. Si tú no me conviertes, dile: Señor, nadie lo hará. Que lleve un matrimonio de acuerdo a tu voluntad, que lleve una familia con mis hijos de acuerdo a tu voluntad, que llegue yo una vida de acuerdo a tu voluntad. Conviérteme. Por eso, Primera de Pedro 2 dice que para esto fuimos llamados. ¿Para qué no fuimos llamados al camino de Dios? ¿Para qué fuimos llamados en el camino de nuestro Señor Jesucristo? Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vean lo que dice, que nos deja el ejemplo de ese llamamiento que nos hizo. Nos deja el ejemplo de cómo debe de vivir un hijo de Dios. Nos dejó el ejemplo más grande. Mi Señor Jesús, hermano, nos pide que sigamos el ejemplo. Dice, dejándonos el ejemplo. Dice que fuimos llamados a seguir su ejemplo. Fuimos llamados a seguir sus pisadas, su caminar, su conducta, su forma de ser. Y dos cosas menciona, que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Uno dice, no hizo pecado. Y dice, y no se halló engaño en su boca. El más grande ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos como Él para ser convertidos, que realmente, hermano, es que dice que no hizo pecado y no se halló, dice, engaño en su boca. Eso representa dos cosas. Para la gente que no conoce a Jesucristo, que no ha entregado su vida al Señor, o la gente aún dentro del Cristo, hermano, está hablando del pecado de la carne y el pecado de la boca. Dos cosas, dice, nos dejó el ejemplo: que no cometamos, que nos apartemos del pecado de las obras o las obras de la carne, queridos hermanos, y nos apartemos de la mentira, que nos apartemos del engaño de la boca. ¿Cuál es el pecado de la boca? Hermano, dice en el Salmo 78, versículo 36, dice que engaño es mentir. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Vean que dice, no estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Qué grande es el amor de Dios, que aún la mentira no la tolera. Aún la mentira despierta el enojo de nuestro Dios, la mentira de nuestra vida, de prometer y no cumplir, de decir que lo amamos cuando no lo amamos, de decir que lo seguimos cuando no lo seguimos, de decir que todo es para nosotros y cuando en realidad no lo es. Sus corazones no eran rectos, dice, ni mantuvieron firmes en su pacto. Él dijo que nosotros, el pacto que él hizo con nosotros fue, hermano, dice en Jeremías 31:33, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Jehová después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a ninguno a su prójimo, a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados.
Mire lo que dice, que cuando uno tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando uno dice que conoce la palabra de Dios, cuando uno afirma que conocemos a Dios, realmente entonces, ¿qué provoca en nosotros el arrepentimiento? Hoy estamos viviendo un tiempo donde la gente, donde muchos hombres se jactan de conocer a Dios. Dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, estando reprobados en toda buena obra. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que no cambia de parecer, no cambia la mentalidad, no le pide a Dios que realmente, hermano, que le cambie la vida, que le cambie la mentalidad, le cambie el corazón, le cambie su estilo de vida. Pero acá dice, hermano, que el arrepentimiento debe llevarnos a un ejemplo, al ejemplo de Cristo. Dice que el llamamiento que nos dio, para esto fuimos llamados, para seguir el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús dice es que no hizo pecado, obras de la carne, hermano, ni se halló engaño en su boca. Aunque nosotros, queridos hermanos, vivíamos en el pecado de la carne, aunque vivíamos, hermanos, siempre con la mentira, diciendo que amamos y no lo amamos. Por eso Él dijo, haré un pacto con ellos. Ahora el pacto de Dios es que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que correr rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia y pedirle perdón por nuestros pecados. Dejar de mentir. Aquí dice que Él no lo hizo. Y no dice que un día lo hizo. Dice que Él no lo hizo. Nosotros sí lo hacíamos. Nosotros sí lo hacemos. Y el pacto que hace es que todo aquel que se arrepienta alcanzará perdón. Dice que Él los perdonaba, les perdonaba la maldad, no los destruía. La ira de Dios se revela desde el día que no cumplimos nuestras promesas. Vivimos hablando y no cumplimos promesas. Decimos que vamos a cambiar y seguimos siendo los mismos. Decimos que vamos a buscar y no lo hacemos. El engaño y la mentira hoy, en este tiempo, la gente mentirá mucho. En este tiempo la gente se volverá mentirosa, engañadora. Porque dice que va a lisonjear con su boca. Dice que la palabra lisonjear significa decir hermosas mentiras. Hoy podemos levantar nuestra mano y decir, Señor, te amo con todo mi corazón. Tú sabes que te amo. Y resulta de que el hombre ama el pecado, el hombre ama el mundo, el hombre ama la familia, el hombre ama el dinero, el hombre ama su trabajo, ama su negocio, ama todo menos a Él, porque deja todo por seguir las cosas del mundo, hermanos, y no deja todo por seguirlo a Él. El hombre está acostumbrado a amar de boca, decir las cosas de boca. Por eso no se halló en él no se halló mentira, no se halló engaño, porque Él cuando amaba realmente lo demostraba. Y lo que menos hace el hombre es demostrar que lo ama. Nadie puede amar a Dios solo de palabras o de hechos, o de lengua. El ejemplo que Dios nos dio, hermano, de seguirlo a Él, seguir sus pisadas, realmente dice que para esto fuimos llamados. ¿Quieres venir a Cristo esta mañana? ¿O ya tienes a Cristo en esta mañana? Entonces tenemos que seguir el ejemplo que nos dio. Dos ejemplos nos dejó. Al decir, no vivan en el pecado y no digan mentiras. Por eso dice, no améis al mundo, no améis las cosas del mundo, no améis el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque dice, escribiré su nombre. Cuando gente dice, yo tengo a Dios en mi corazón, es como decir, yo tengo la palabra de Dios en mi vida. Amar a Dios no es de boca, sino de hechos. Dice que es el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos a Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Tendrás que amarlo con hechos. Tienes que seguir a Cristo, tendrás que dejar el pecado.
quieres ser de Cristo, entonces tendrás que dejar el pecado, tendrás que dejar de mentir. O tenemos que dejar de mentir si quiere. Tenemos que dejar de hablar engaños. Porque dice que despertaba su enojo que le mintieran a él. Vivimos mintiéndole todos los días. Vivimos haciéndoles promesas que no cumplimos. Y eso dice que lo hacía enojar. Muchas veces apartó su ira, pero gracias a su bendita misericordia, dice, Él perdonaba la maldad. En veces, en lugar de que recibamos una bendición porque oramos, hay gente que ora, pero no cumple sus promesas. Hay gente que ora, quizás en esta mañana se levantaron a orar. Pero imagínense que se presentaban y le decían hermosas mentiras. Como dice su palabra, que mi Señor Jesús le dijo a los fariseos, no sean como ellos, que les gusta orar de pie, que les gusta ser reconocido. El Señor dijo, no por sus muchas palabrerías iban a ser escuchados, les aseguro, dice, que ya tienen su recompensa. No sean como ellos, dijo el Señor. Ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu presencia en mi vida, venga tu Santo Espíritu. Ven, Señor Jesús, decían ellos, ven Espíritu Santo, ven. Y cámbianos la vida. Por eso decía después, apártame de toda tentación, apártame de todo mal, apártame de todo pecado. Eso es hablar una verdad, eso es orar con una verdad. Porque dice, Señor, conviérteme. Dice que cuando me aparté, me arrepentí, reconocí mi falta y herí mi muslo. Cuando digo, conviérteme, Señor, conviérteme a ti. Quiero seguir tus pisadas, quiero seguir tu ejemplo. Le digo, conviérteme. Cámbiame la vida. Ven, Espíritu Santo, ven a tu reino a mi vida. Reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Reconozco que me confundí, me siento avergonzado por haberte fallado. Por eso dice, hermano, que después que tuve este arrepentimiento, reconocí mi falta. Qué tremendo, hermano, porque dice, perdonaré el pecado de ellos. Dice, ellos serán, nosotros decimos, la gente dice, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, Señor, soy tu hija. Pero cuando el hombre dice, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, dice, ¿qué provoca en él? Provoca arrepentimiento. Dice, hasta aún desde el más chico, los niños deben de saber, a los niños hay que enseñarles a pedir perdón. Los niños tienen que crecer pidiendo perdón cuando se equivocan, pidiéndole perdón a Dios. Desde pequeños hay que decirles, hijo, le fallaste al Señor, tienes que pedirle perdón a Dios y a tu hermano también. Desde pequeño, instruye al niño en su camino. No es que lo llenes de Biblia, sino que los enseñes a reconocer su pecado, a reconocer su error, a reconocer su falla delante de Dios y que vaya delante de Dios a pedirle perdón. Desde pequeños ellos tienen que saber que tienen que quitar la mentira de su boca, que tienen que apartarse del pecado. Desde pequeños. Por eso vuelvo a repetir, cuando dice, instruye al niño en su camino, aún del que fuera grande no se apartará de él, o fuera anciano no se apartará de él. Porque acá dice que el pecado aparta. El pecado aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Ya sea de obra, ya sea, queridos hermanos, de boca. Por eso en el libro de Hechos 11, versículo 18. Entonces oí estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, nos da mucha vida, nos trae mucha paz el pedir perdón.
el reconocer que no caminamos conforme a la voluntad divina, el reconocer que somos cristianos simplemente porque creemos en Cristo. Pero Jesús no dijo que creamos en Él, dijo que seamos como Él, que sigamos su ejemplo, que sigamos su pisada. Porque al ser hijo de Dios es para comportarnos como el Señor. Por eso dice que Él se enojó mucho cuando la gente dice: es que yo soy hijo de Dios. Les damos un pésimo testimonio. Soy una hija de Dios. Les damos un pésimo testimonio a la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque no vive una vida en Cristo. Dios nos da vida a través del arrepentimiento. Vida de Dios. Porque todo aquel que tiene la palabra de Dios en su vida, aquel que dice que ama a Dios, lo debe de guiar al arrepentimiento. Por eso mi Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Dice que a todos los que llamó, a todo aquel que quiera venir a Cristo, a todo aquel que es de Cristo, nos deja el ejemplo de ser como Él. Y esa es la conversión. Esa es la conversión del cristiano. Esa es la vida del cristiano, de no pecar en la carne y de no pecar en la boca. Dice: no se halló pecado, no se halló mentira, no se halló engaño en su boca. Por eso vemos aquí cinco cosas, lo que hemos dicho siempre y lo repetiré siempre. Los pecados de la boca. Los pecados de la boca son 5. Puede haber más, pero en este pasaje para mí son suficientes. En 1 de Juan 1, versículo 6, habla de los pecados de la boca, de la mentira. Porque dice que se presentaban delante de Él y le mentían con su boca, le decían hermosas mentiras. Nosotros podemos decirle: Señor, te amo, eres especial. Lo podemos chulear, lo podemos hermosear, le podemos decir cosas hermosas. Pero ¿será que lo que nosotros decimos a Dios es lo que Él quiere escuchar? Cuando los discípulos, cuando le pidieron a mi Señor Jesús que los enseñara a orar, Él decía: Señor, miren las oraciones. Estas oraciones no eran palabras, eran, hermano, ¿cómo decirle? Eran palabras que no se refleja a un lenguaje humano, en unas expresiones de amores, sino que realmente eran expresiones basadas en un hecho de su vida diaria. Cuando mi Señor Jesús los enseñó a orar, los enseñó a decir, hermano, a tener otra expresión en sus bocas. Y eso es importante, precioso. Cuando dice Señor, hay que decirle: Padre nuestro, verán, Señor, decirle: Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Pídale esta mañana que nos enseñe a orar. Dile: Padre, enséñame a orar. Entonces el Señor les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y mira luego que empieza a decir: Padre, yo te amo mucho, tú eres de especial para mí, tú eres esto para mí, y tú sabes que yo me acuerdo de ti, y tú sabes que yo te quiero, y tú sabes... No, ¿verdad? Aquí cambia la narrativa, y empieza a decir: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. No nos metas en tentación. No nos metas en el mal. No, líbranos, Padre, todos los días oraban así. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? No puedo usar el nombre de Dios en vano, en mi boca. No puedo decir Dios y luego, hermano, no hacerle caso. No puedo decirle Padre. Por eso el Señor dijo en Malaquías: si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra?
Dice en el libro de Malaquías 1. Si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Dice, yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Le faltamos a Dios el respeto cuando le mentimos. Le faltamos a Dios el respeto cuando tratamos de engañarlo al decir que en nuestra vida todo está bien, cuando las cosas no están bien. Mírala, estas son las palabras que Dios quiere escuchar de nosotros. Por eso dice, cuando oréis, estas son lo que le estaba diciendo mi Señor Jesús a sus discípulos. Estas son las palabras correctas que el Padre quiere escuchar de nosotros. Estas son las palabras correctas que el Padre quiere escuchar de ti. Que cuando oréis, que cuando oren. Por eso dice que los discípulos oraban de pie. Eso dice que cuando vean lo que dice en el versículo Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes vosotros que se lo pidas. Dice que ya tienen su recompensa. Porque a ellos les gustaban, hermano, orar de pie. ¿Por qué le empieza? ¿Se acuerda usted de aquel hombre que fue que subió un libro de Lucas? Dice que subieron los hombres a orar. 2 hombres subieron, un fariseo y un republicano. Dice que estaban orando y uno se para. Dice que les gustaba orar. Hay gente que les gustaba orar, dice, hermano, en las sinagogas les gustaba orar de pie, para que sean vistos por los hombres. ¿Por qué les gustaba orar de pie? ¿Qué significa orar de pie? Orar de pie significa que no tienen por qué humillarse. Orar de pie significa que no tienen por qué reconocer sus pecados. Orar de pie significa, significa juzgar la vida de los demás, porque es lo que estaban haciendo ellos. Dice que, hermano, que aquel hombre que oraba de pie y decía, Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Gracias porque yo no soy como este. Es un adúltero, es un ladrón, es un esto, son lo otro. Hermano, estos oraban porque les gustaba. Dice, te doy gracias porque yo no soy como los otros ladrones. Dice en Lucas 18. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. Yo no soy, dice, como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo. Así oraban ellos. Gente que así ora. Gracias, Señor, porque yo no tengo pecado. Gracias a Dios porque yo siempre te doy. Gracias, Dios, porque siempre hago esto, porque siempre hago lo otro. Se estaban llenando de gloria, se estaban llenando, hermano, de puros halagos a ellos mismos. Y el Señor le dijo, cuando ustedes oren, arrepiéntanse de sus pecados. Cuando ustedes oren, siempre perdonen las ofensas. Cuando ustedes oren, pidan a Dios que les aparte de la maldad, que les aparte del pecado, que les aparte de las tentaciones. Porque eso es lo que el Padre quería escuchar. Eso es lo que el Padre quería escuchar de ellos. Que se conviertan. Decir, Señor, líbrame del pecado, líbrame del mal. Ya no quiero seguir, Señor, quiero que me conviertas mi vida. Si tú no me limpias, si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. No importa quién seas, si tienes a Jesucristo o no.
Todos tenemos que pasar por lo mismo, pedirle a Dios cada mañana, no que nos cambie la vida, sino que nos cambie el dejar de pecar, el dejar de fallarle, el decir mentiras. Dios se molestaba porque le decía mentiras, se iraba. O sea, dice que la ira de Dios quería consumirlos, quería destruirlos, porque que hermano siempre les gustaba orar de pie diciéndole: Señor, gracias porque yo no soy pecador, gracias Señor porque yo no soy como estos hombres. Pero se levantaban a pedir, pero nunca reconocían. Pecaban mucho con la carne, pecaban mucho con su boca. Por eso en primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Decimos que están en tinieblas. Si decimos, dice que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Por eso en el libro de Juan 3, en el Evangelio, dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. ¿Crees que las conductas, los comportamientos, las actitudes son buenas? ¿Por qué la gente no viene a Cristo? ¿Por qué no quiere dejar lo malo que están haciendo? Su vida desordenada. Quieren seguir en lo mismo. Si decimos que tenemos a Dios, que decimos que tenemos a Cristo, pero practicamos lo malo, tenemos malas conductas, tenemos malos comportamientos, ¿qué dice? La gente no quiere venir a Cristo. No deja sus borracheras, no deja la carne. No quiere venir a Cristo, dice: pero él ama a Dios. No, yo amo a Dios de corazón. Yo amo a Dios. Eso es una mentira que hace que Dios, hermano, se enoje con el hombre que le miente. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero ¿será que Él dice: te amo a ti, o nos ama a mí? Yo le puedo decir muchas veces: Señor, te amo. Pero ¿será que Dios nos diga a nosotros: yo también te amo, hijo? Si decimos que tenemos comunión y no venimos a Cristo para que nuestras vidas sean perdonadas, para que nuestras malas obras sean quitadas de nuestras vidas, permanecemos en tinieblas. Por eso el hombre miente, le mentía, le decían hermosas mentiras. Si queremos ser hijos de Dios, queremos que caminar en el Dios, tenemos que dejar de practicar la mentira y practicar la verdad. ¿Cómo? Viniendo a Cristo. Dice que viniendo a nuestra vida hacia hermano, hacia su presencia. ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse, se ha apartado de Dios? Dice que ama a Dios, pero ya no tiene comunión con Él. Ya no vive en una relación con Él. Miente. Y esa parte tenemos que reconocerle y decir: Señor, perdóname. He estado alejado de ti, he estado apartado de ti. El pedir perdón no justifica que sigamos haciendo lo mismo. El pedir perdón es dejar de hacerlo y en ese momento empezar a hacer lo correcto. No es pedirle perdón porque lo que hice y seguir en lo mismo. Eso es una mentira. Al pedir perdón hay un cambio en nuestra vida. El arrepentimiento causa un cambio. El pedirle perdón a Dios causa un cambio. No causa una mentira, no causa que sigamos en lo mismo. La persona que sigue en lo mismo está mintiendo. Por eso el Señor dijo que no debemos de pecar con la boca. Dejemos de decir mentiras, que tenemos comunión con Él. No nos gusta congregarnos, no nos gusta exponer nuestra vida, exponernos delante de Dios para ser limpios. Ahí en primera de Juan 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Pero si los confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, yo veo 5 cosas que el hombre miente. El número 5 es el número de la gracia. Por eso hay gente que convirtió la gracia en libertinaje.
se dio la libertad de decir mentiras. Dice que para esto fuimos llamados, para seguir el ejemplo, para dejar el pecado en la carne y para dejar de mentir. Dejar de mentir, dejar de engañar. Dios no quiere escuchar palabras de nosotros que no sea arrepentimiento, no quiere escuchar esas palabras de seguir en nuestra vida, sino Él quiere escuchar palabras de decir: Señor, cámbiame, conviérteme. Ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir esta vida de pecado, ya no quiero vivir en la inmundicia, ya no quiero vivir en una vida de desorden, ya no quiero vivir una vida de pleitos, quiero hacer las cosas conforme con tu voluntad, quiero caminar conforme a las cosas correctas. Ya no quiero rebelarme, ya no quiero estar peleando, ya no quiero vivir una vida de desorden, Señor. Quiero vivir mi vida, conviérteme. Si tú no me conviertes, si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. Dios puede sacarte de la inmundicia, Dios puede sacarte de lo muy profundo que estés, siempre y cuando clames y le digas: Señor, porque hay palabras que nosotros decimos, pero hay palabras que Él quiere escuchar. No toda palabra escucha a Dios, porque no son las palabras correctas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que tenemos con Él, nos engañamos. Son mentiras. Primera de Juan 10, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, una cosa es decir: no tengo pecado, y otra cosa es decir: no, yo no peco. El Señor dijo: no, pecamos, hermano, externamente, pecamos internamente. Si decimos que no pecamos con obras, mentimos. Si decimos que no pecamos con nuestro corazón, mentimos. Mentimos, porque nuestro corazón nos engaña. Mentimos y decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, es que yo no pequé, yo no hice ninguna obra mala. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pecamos con malas intenciones. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si dice: yo conozco a Dios, yo amo a Dios, y no guarda sus palabras. Por eso dice en Primera de Juan 5, versículo 3, dice ahí, dice: en esto consiste el amor a Dios, en que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mentimos cuando decimos: yo conozco a Dios. La gente no lee la palabra, la gente no busca la palabra, la gente no escucha la palabra, la gente no obedece a la palabra. La gente hoy está así hoy, amando a Dios. Mira, hermano, hasta cree que con la persona que ama ya parece que cumpliera con los mandamientos. Pero para amar a Dios necesitamos amar primero su palabra. Dice que el tal es mentiroso, le dice mentiras a Dios. Le dice que lo ama, pero aborrece su palabra, rechaza su palabra, no cree en la palabra. Por eso la abundante mentira en este tiempo serán 5. La gente mentirá diciendo: yo tengo comunión con el Señor, yo estoy cerca de Dios, yo tengo cerquita a mi Dios en mi corazón, yo no tengo pecado, yo ni peco con las obras, ni peco en mi corazón está sano, no tengo malos pensamientos, yo no tomo, yo no esto, yo no le hago mal a nadie, yo conozco a Dios, yo amo a mi Dios a mi manera. Pero el que no guarda su palabra, dice que el que no la obedece es un mentiroso. Primera de Juan 2:9, otra mentira. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no en él tropiece. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es un homicida.
y los homicidas no tendrán parte en el reino de Dios. La gente miente. La Escritura dice que el que ama a Dios debe de amar también a su hermano. ¿Cómo puedes decir que me amas a mí que me ves? No amas a tu hermano. Le mentían con su boca al decir que amaba a Dios y decía, no, tú no me amas. Tú no amas a tu esposa, tú no amas a tu esposo, tú no amas a tus hijos, tú no amas a los hermanos, tú no amas a las personas. Vives peleando todo el tiempo. Ese es el ejemplo que tenemos que decir, que es realmente Cristo nos amó aún siendo pecadores. Cristo nos perdonó aún siendo pecadores. Cristo nos perdonó por su sangre preciosa aún siendo enemigos en la carne, aún siendo enemigos en la mente. Aún éramos enemigos, aún éramos pecadores cuando Él ya nos amaba. Hoy la gente miente, quiere matar, quiere destruir la vida de los demás, nada más porque le hicieron una mala cara. Miente, perdona, dice, perdona mis pecados, como también nosotros perdonamos a los demás, perdonamos las deudas de los demás, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Líbrame de todo mal. Líbrame de toda tentación. ¿Sabe qué significa todo eso? Cámbiame, Señor. Conviérteme, Señor, a ti. Quiero seguir. Ya quiero dejar de pecar. Quiero dejar de mentir. Quiero dejar de mentir que amo a los demás cuando vivo peleando a los demás. Siento odio. Siento rencor. Siento mucho coraje por los demás. Señor, ya no quiero sentir esto. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si sentimos estas cosas? Si mentimos. El que dice yo guardo a Dios, yo amo a Dios, dice que él debe de andar como él anduvo, en obediencia. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque no obedecemos su palabra. Decimos que lo obedecemos, pero no lo obedecemos. Tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano, porque pecamos con el corazón, con malas intenciones. Tenemos que pedirle perdón por decir que no pecamos en la obra de la carne. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque decimos que andamos con Él y no venimos a Él. No queremos a Jesucristo como nuestro Salvador. No queremos a Jesucristo como nuestro Señor. No queremos ser como Él. No queremos ser santo como Él. No queremos ser justo como Él. No queremos ser perfecto como Él. Y dice que para esto fuimos llamados. Tú quieres venir a Cristo, tienes que ser como Cristo. Si ya estás en Cristo, tienes que ser como Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo? Apartarse de toda carne, apartarse de toda mentira. Por eso la Escritura dice que el mundo no lo conoció. Primera de Juan 3 versículos dice, porque mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren ese amor que nos dio. Pero el mundo dice no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Que para eso apareció Cristo en nosotros, porque el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque Él era el único que no pecó con la obra, porque el único que no pecó en mano con la boca. Y eso es lo que quiere de nosotros, que hagamos lo mismo, para que Él nos perdone nuestra vida, perdone nuestros pecados, porque vivimos pecando todo el tiempo, ya sea en palabra, ya sea en obras. El hombre es mentiroso cuando dice, no tengo pecados. El hombre miente cuando dice que trata de justificarse al no querer pedir perdón a Dios. Les gusta orar de pie, no les gusta humillarse, no les gusta reconocer, no les gusta saber que le han fallado a Dios. Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis.
Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, que, como ya digo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nuestra vida, hermano, ¿por qué decimos que andamos en la palabra? El problema es que la gente no anda en la palabra, no cree en la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque Él quiere rescatar nuestra vida de las obras del pecado, de la que acabamos de decir en Gálatas, y del pecado de la mentira. Tenemos que reconocer que la verdad, hermano, la gente no lee. La verdad, la gente afirma lo que no sabe. La verdad, tenemos que, hermano, ¿cómo podemos saber si pecamos si no aborrecemos? El hombre aborrece la palabra, rechaza la palabra. La mentira más grande es afirmar algo que no conoce. Por eso dice en Romanos 3 que por medio de la ley, 20 dice que por medio de la ley, o por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dos cosas mencionan las Escrituras: que nos apartemos de toda obra de la carne y de toda mentira. La gente dejó de cumplir sus pactos, sus promesas, de apartarse. Jesús perdona nuestros pecados, los pecados de ignorancia. Cristo es el único que perdona nuestra vida, el único que intercede por nosotros delante del Padre para ser perdonados. El Señor Jesús nos dejó diciendo: esta es la oración que el Padre quiere escuchar. No seamos como los fariseos que oraban de pie. Decían: Señor, gracias porque yo no peco. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador. Yo no cometo esas obras de la carne. Pero también estaba diciendo: yo no soy como él. Ahí estaba afirmando dos cosas: yo no pequé en la carne. Pero también estaba diciendo: pero yo no peco en mi vida. Estaba mintiendo, porque no obedecía la palabra de Dios. Ahí estaban las dos. ¿Qué dice la Escritura? Se fue reprobado a su casa. Se fue sin ser perdonado a su vida. ¿Cómo quieres irse esta mañana en tu vida? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser llenado de la misericordia de Dios? Tenemos que dejar de mentir, decir: Señor, la verdad, yo no leo tu palabra. La verdad, Señor, yo no escudriño tu palabra. La verdad, Señor, no sé muchas cosas. La verdad, Señor, hablo sin sentir. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te menciono tu nombre en vano. Dice que es pecado, que Dios no toma por inocente al pecador. Hermano, ¿por qué? Porque toma su nombre en vano. Dios no lo tolera. Tenemos muy acostumbrado a usar el nombre de Dios sin obedecer la palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Fuimos llamados para seguir el ejemplo. ¿Qué ejemplo? Que no tengamos pecado, renunciar al pecado, que no digamos mentira, que no se haya en nosotros mentira, que el decir 5 mentiras que el hombre hizo en su vida. 5 mentiras. Dice que tiene comunión con Dios, dice que no tiene pecado externo,
Dice que no peca con su pensamiento, no peca en su corazón. Dice que le conoce, dice que está en la luz, dice que ama a la gente cuando no es cierto. Entrega tu vida esta mañana al Señor. Deja de mentir. Deja de traer que lo vamos a impresionar a Él con palabras hermosas. El tiempo que nos queda realmente, hermanos, es para arrepentirnos. Es el tiempo que tenemos. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, todo aquel que quiere ser de Cristo, todo aquel que quiere estar en Cristo, tendrá que dejar el pecado, tendrá que dejar de mentir. Y arrepentido, decir: Señor, levanta tu mano esta mañana y clama una oración diciendo: Señor, perdóname, Padre, por los pecados de ignorancia. Dile: Señor, si tú no me conviertes, nadie lo hará. Si tú no me cambias la vida, nadie lo hará. Si tú no cambias mi mente, mi corazón y todo mi ser, nadie lo hará. Dile: Señor, me arrepiento de todo corazón. Al reconocer que no estoy cumpliendo con tu palabra, al reconocer que no me estoy apartando del pecado, Señor, dile perdón porque todo lo digo solamente de boca. Dice que se enojó Dios porque le decían mentiras. Se enojó Dios porque se presentaban delante de Él con una oración diciéndole: yo no peco, yo no soy como los demás. Dice que se enojaba mucho, llenó de ira. Quería destruirlos en su ira porque le mentía. Es tiempo de arrepentimientos, hermanos. Es tiempo de arrepentimientos. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de dejar la desobediencia. Tienes que venir a Cristo. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que ser de Cristo realmente. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Ese es el ejemplo que Dios nos dio. Ser como Él, andar como Él, estar en Él. Entrega tu vida esta mañana. Dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona también los pecados de los hombres. Líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal. ¿Qué estaba diciendo? Señor, quiero dejar de mentir. Ven a Cristo, hermano, en esta mañana. Entrega tu vida al Señor. Dile: Señor, te reconozco a ti como mi único Salvador. Antes que venga la ira de Dios. Porque la gente dice en Romanos que la ira de Dios vino a causa de que la gente no pidió. Dice por causa de tener un corazón duro, un corazón no arrepentido, que acumulaban ira para el día de la ira. No pidieron perdón, no reconocieron sus faltas. Es el tiempo que la gente debe de reconocer, dejar de mentir, dejar de decir que todo lo hace bien, que todo no falla. Esas son la gente que ora de pie, que se justifica a sí mismo, que no tiene pecado, tanto de obras como de corazón ni de mente. Ese no es el estilo de vida de Cristo. Porque una persona que se convierte es aquel que dice: Señor, me arrepiento de todo corazón, de tener actitudes, de tener comportamientos egoístas, vanagloriosos en uno mismo. Así que ven a Cristo en esta mañana. Pero tendrás que, la gente que venga a Cristo tendrá que renunciar. Tendrá que renunciar al pecado. Tendrá que renunciar a la mentira. A decir palabras bonitas sin que haya intenciones de realmente de obedecer la palabra de Dios. Ven a recibir a Cristo como tu Salvador. Hagamos las cosas bien, hermano. Dios está dispuesto. Dice: después que me arrepentí, reconocí mi falta. Reconocí, tuve arrepentimiento, me avergoncé. Hermano, arrepentidos y convertidos, dice, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso.
Recibe a Jesucristo, hermano. Dios te bendiga esta mañana. Si seguimos a Cristo, entonces Él nos dejó el ejemplo. Él no hizo pecado ni se engañó en su boca, ni se halló engaño en su boca. Que Dios te bendiga tu vida y que sigamos el ejemplo, sigamos el gran ejemplo, el gran amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Apartarnos de todo mal. Que Dios te bendiga en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo a todos los hermanos, hermanas que estuvieron en esta mañana, a todos aquellos que están detrás, aquellos que, hermanos, nos escribieron, nos mandaron un saludo. Dios les bendiga, que Dios me los guarde. Que en esta mañana todos, no importa quién sea, si somos pastores, si somos apóstoles, si son hermanos, si son profetas, si son lo que sea, todos como hombres tenemos la necesidad de ser librados de todo esto, de esforzarnos cada día realmente a agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga a todos aquellos que nos van a escuchar después. Ayúdenos, hermano, a compartir el mensaje, llevando la salvación a los demás. Ven a Cristo, hermano. Congrégate, no dejes de congregarte. El Señor te está esperando. Vuelve a Cristo, sigue el ejemplo. Todavía sí puedes seguir el ejemplo del Señor. Tú puedes entender que poderosa es la sangre de Cristo. Por eso dijo, hice pacto con ellos, que si ellos se arrepienten, yo les daré vida. El arrepentimiento es vida de Cristo. El arrepentimiento es volver al camino de Dios. Vuelve, hermano, vuelve. Reconcíliate con Él y sigue adelante. Haz las cosas bien. Sigue el ejemplo, sigue las pisadas del Señor. Que Dios te bendiga. Que en esta mañana alcances la paz. No te olvides de decirle, Señor, ya no quiero vivir así. Quiero cambiar mi vida. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto a las 9 de la mañana aquí en el culto general, aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, traiga un invitado. Visítenos, queridos hermanos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana su santa y bendita presencia nos guíe. Les esperamos mañana en el culto a partir de las 9 de la mañana y el lunes, hermano, en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por su tiempo. Saludos a todos. Bendiciones.